Un saludo para todos, mi nombre es Gabriela Rentería Y yo soy David Ruiz. y hoy les vamos a presentar el capítulo número 17 titulado Aguas subterráneas de la octava edición del libro Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física, escrito por Edward Tarbuck y Frederick Lütjens. Bueno, para empezar es importante saber que cuando hablamos de aguas subterráneas nos referimos a fuentes, manantiales o pozos, y que éstas proporcionan el agua necesaria para las ciudades, las cosechas, el ganado y la industria. En Estados Unidos, el agua subterránea es el origen de alrededor del 40% del agua utilizada para todos los fines, excepto por la generación de energía hidroeléctrica y el enfriamiento de las centrales eléctricas. El agua subterránea es el agua potable para más del 50% de la población. Es el 40% del agua utilizada en la irrigación y más del 25% de las necesidades de la industria. A pesar de esto, en algunas áreas ya el uso abusivo de estos recursos naturales se ha ido traduciendo en escasez del agua, agotamiento de las aguas de escorrentía, subsidencia del terreno, contaminación salina, aumento del coste de bombeo y contaminación del agua subterránea. Bueno, después de esta breve introducción nos hemos podido dar cuenta de la importancia que tienen las aguas subterráneas en el mundo humano. Estas aguas son muy valiosas porque además son muy asequibles, pero realmente nosotros no las conocemos. No sabemos qué es lo que pasa en este ambiente subsuperficial. Y esto es debido a que está oculto a la vista. Todos hemos visto cuevas o pozos, pero realmente la idea que tenemos sobre ellos es muy comúnmente errónea. Cuando nosotros observamos la Tierra, tenemos la impresión de que es sólida, como que pues todo es sólido, pero realmente cuando nosotros vemos, digamos, la entrada de una cueva y sabemos que dentro hay un agua y la vemos, tenemos más la impresión de que es como un río que está dentro de la cueva, pero en realidad no es así. No se trata de un cauce que fue excavado dentro de una roca o debajo de la roca sólida. No es un río debajo de la tierra. En realidad, el ambiente subsuperficial no es sólido. Es un ambiente que tiene poros diminutos dentro de la tierra. Entre los granos del suelo también tiene sedimento y también tiene fracturas entre las rocas. Y en conjunto, todos estos espacios hacen un volumen inmenso. Y es en este volumen inmenso donde se encuentran las aguas subterráneas. Si consideramos el agua que está en todo el planeta Tierra, podemos terminar concluyendo que las aguas subterráneas son realmente una cantidad muy pequeña de agua que hay en el mundo. Pero sin embargo, estas aguas que están en las rocas y los sedimentos en realidad constituyen una cantidad muy grande y sobre todo importante para nosotros los humanos, porque además es agua que no es salada. Asimismo, como lo podemos ver en esta tabla de aquí arriba, si excluimos los océanos, las aguas saladas y guardamos solamente las aguas dulces, podemos ver que la primera fuente de aguas dulces, la más grande, son los glaciares y la segunda son las aguas subterráneas. En esta tabla, que nos muestra la distribución del agua dulce calculada para la hidrosfera, podemos ver entonces que las aguas subterráneas constituyen el 14% del agua total que hay en la Tierra. Sin embargo, si excluimos el hielo, nos encontramos con que el agua subterránea es el 94% de las aguas dulces que hay en el planeta Tierra. También las aguas subterráneas son un gran compensador del flujo de escorrentía. ¿Qué es esto? El flujo de escorrentía son las aguas que se desbordan de sus depósitos cuando estos ya están llenos. Entonces, pues dentro de esto debemos entender que los ríos, la mayor parte del agua de los ríos no proviene solamente de las lluvias o de la fusión de la nieve, ya que gran porcentaje del agua que cae de las lluvias se infiltra debajo del agua y luego se desplaza lentamente hacia las corrientes encauzadas. Podemos entonces ver a las aguas subterráneas como una forma de almacenamiento de agua para los ríos en los periodos de ausencia de precipitaciones. Bueno, ahora volvamos a ver el tablero que teníamos ahorita. Podemos ver que hay una parte que dice tasa de intercambio del agua.
La tasa del intercambio del agua es el tiempo en el que se demora un depósito, digamos, en sustituir el agua que tiene ahí. Podemos ver que para las aguas subterráneas este tiempo es de 280 años. En cambio, para los ríos es de 11 días. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en una época donde no hay lluvias, un río se secaría en 11 días. Así que a partir de ese tiempo, el agua que sigue saliendo en el río es automáticamente agua que viene de las aguas subterráneas. Pero entonces, ¿cómo se distribuyen las aguas subterráneas? Bueno, cuando llueve, parte de esta agua precipitada se discurre por la superficie, un porcentaje de la misma se evapora y el resto se infiltra al terreno. Y es esta agua infiltrada la que es la fuente primaria de prácticamente toda el agua subterránea. Sin embargo, hay diversos factores que influyen en qué tanta esta agua se va a infiltrar, como por ejemplo la variación de la pendiente del suelo, los materiales del mismo, la intensidad de la lluvia y el tipo y la cantidad de vegetación. Sin embargo, el agua que sí se infiltra, un porcentaje de esta no viaja muy lejos, sino que es retenida por atracción molecular como una capa superficial sobre las partículas sólidas, y esta zona muy cercana a la superficie se le denomina cinturón de humedad del suelo. Por otro lado, el agua que no es retenida como humedad del suelo percola hacia abajo hasta que alcanza una zona donde todos los espacios libres del sedimento y de la roca están completamente llenos de agua. Esta es la zona de saturación y el agua dentro de esta zona es el agua subterránea. El límite superior de la misma se conoce como nivel freático, y si nos extendemos hacia arriba desde el nivel freático se encuentra la franja capilar, en la cual el agua subterránea es mantenida por tensión superficial. El agua situada por encima del nivel freático, que abarca desde la franja capilar hasta el cinturón de humedad del suelo, es la zona de aireación. Y aunque pueda haber una cantidad considerable de agua en esta zona, esta agua no puede ser bombeada por los pozos ya que está muy asociada a las rocas, sino que por el contrario, por debajo del nivel freático, la presión del agua es lo bastante grande como para permitir que el agua entre a los pozos, permitiendo así que el agua subterránea pueda sacarse para su uso. Bueno, nuestro compañero nos acaba de hablar sobre un elemento que es muy significativo del sistema de aguas subterráneas y ese es el nivel freático. El nivel freático no lo podemos observar directamente, pero sabemos que es el límite superior de la zona de saturación. El nivel freático es muy importante para poder predecir la productividad de los pozos, explicar los cambios de flujo de las corrientes y los manantiales. Y pues eso también nos ayuda a poder justificar las fluctuaciones del nivel de los lagos. La configuración del nivel freático varía según las estaciones del año. Esto es debido a que la división de agua en el sistema de aguas subterráneas está estrechamente relacionada con la cantidad, la distribución y la frecuencia de las precipitaciones de agua. Este nivel freático, uno creería que es horizontal, pero realmente él va moldeando de alguna forma pues la forma que tenga la zona en la que está el nivel freático. Habitualmente él pues alcanza sus elevaciones mayores debajo de las colinas y pues va descendiendo hacia los valles. Algo que sucede con este tema del nivel freático es que hay varios factores que contribuyen a la irregularidad superficial de ese nivel. Por ejemplo, uno de ellos es que el agua subterránea se desplaza muy despacio y a velocidades variables bajo diferentes condiciones. Debido a esto, pues el agua se apila debajo de las áreas altas entre valles y corrientes fluviales. En este caso, pues si la lluvia se detuviera por completo, estas colinas de agua freática pues se hundirían lentamente y se aproximarían de manera gradual al nivel de los valles. Afortunadamente, siempre se suelen añadir nuevos suministros de agua por medio de la lluvia, y esto sucede por el cauce de las corrientes. Este tipo de corrientes se denominan efluentes. Y bueno, esto sucede si la elevación del nivel freático es mayor que el nivel de la superficie de la corriente. También sucede que las corrientes pueden perder agua hacia el sistema de aguas subterráneas por la salida del agua y a través del lecho de la corriente. En este caso, esta situación se llama influente. Y pues sucede cuando el nivel freático es inferior a la superficie de la corriente. En el tercer caso es como los dos primeros que dije, pero al mismo tiempo. Es una corriente que recibe aportaciones de agua y en otras secciones pierde agua.
Pero también debemos tener en cuenta ciertos factores que influyen en la capacidad de almacenamiento y circulación de las aguas subterráneas. Uno de ellos es la porosidad, y es porque esta agua que se infiltra es porque el lecho de la roca, el sedimento y el suelo contienen innumerables huecos o aperturas que se denominan poros. Y la cantidad de agua subterránea que puede almacenarse depende de la porosidad del material, que se define como el porcentaje del volumen total de roca o de sedimento formado por poros, y esta puede variar bastante. Por ejemplo, una arcilla puede tener una porosidad de hasta un 50%, mientras que algunas gravas pueden tener tan solo un 20% de porosidad. Y en rocas ígneas o metamórficas, donde los espacios intersticiales son muy despreciables, son las fallas que puede llegar a sufrir la roca quienes van a proporcionar esa porosidad. La otra propiedad es la permeabilidad. Y esto es porque la roca o el sedimento pueden ser muy porosos, pero aún así pueden no permitir el movimiento del agua a través de ellos. Y eso es porque los poros deben de estar conectados para permitir el flujo de agua y deben ser lo suficientemente grandes como para permitirlo. Entonces, la permeabilidad de un material es su capacidad de transmitir un fluido, que es también muy importante. El agua subterránea se mueve serpenteando y girando a través de pequeñas aperturas interconectadas. Cuanto menor sean los espacios porosos, más lento va a ser el movimiento del agua. Entonces tenemos esta tabla que tiene diversos materiales y nos habla de su porosidad, que como ya mencioné es el porcentaje de volumen de ese material que está hecho de poros, la porosidad eficaz, que es qué porcentaje de esos poros van a permitir el flujo de agua, y la retención específica, que es simplemente qué tanto de esos poros, qué porcentaje simplemente va a retener agua, pero no va a permitir su flujo. Entonces tenemos el caso de la arcilla, donde la capacidad de la arcilla para almacenar agua es muy grande debido a que tiene una gran porosidad, pero sus espacios porosos son tan pequeños que el agua es incapaz de moverse a través de ellos. Por lo tanto, sí, la porosidad de la arcilla es grande, pero debido a su baja permeabilidad, la arcilla tiene una porosidad eficaz muy baja. Entonces, los estratos impermeables que obstaculizan o impiden el movimiento del agua se van a llamar acuicludos. Y por otro lado, las partículas más grandes como la arena o la grava, que tienen espacios porosos mayores y que el agua se mueve con relativa facilidad. Entonces, los estratos de roca o sedimentos permeables que transmiten libremente el agua subterránea se denominan acuíferos. Con respecto al movimiento del agua subterránea, podemos decir que es un movimiento extremadamente lento. Y cuando decimos extremadamente lento, nos referimos a que es de a centímetro. Solo se desplaza unos pocos centímetros al día, y la energía que hace que esta agua se mueva la proporciona la fuerza de la gravedad. Entonces, pues sí, en respuesta a la gravedad, el agua se mueve desde áreas donde el nivel freático es más elevado a zonas donde es más bajo. Esto significa que el agua tiende hacia un cauce de corriente, hacia un lago o hacia un manantial. Lo más común es que el agua pues tome el camino más directo, hacia debajo de la pendiente del nivel freático, pero a veces sucede que algunas se van hacia arriba, y pues eso parece como si fuera en contra de la gravedad, entran por debajo del cauce. Entonces, pues esto en realidad sucede porque entre más profunda sea la zona de saturación, pues más alta va a ser la presión del agua, y por eso pues este fenómeno se puede considerar, digamos, como una acción que sucede entre el empuje que hay hacia abajo de la gravedad y también la tendencia del agua a desplazarse hacia áreas donde la presión es mucho menor. Los conceptos modernos de la circulación del agua subterránea fueron formulados a mediados del siglo XIX por el ingeniero francés Henri Darcy. Y bueno, pues él realizó unas mediciones y llevó a cabo experimentos. Él pues lo que estaba intentando hacer en un principio era determinar las necesidades hídricas de la ciudad de Dijon, y pues eso queda en el centro oriental de Francia, y bueno, él quería saber si se podían satisfacer con la explotación de las aguas subterráneas en la zona. Este ingeniero demostró varias cosas. Primero, él demostró que la velocidad del flujo de las aguas subterráneas es proporcional a la pendiente del nivel freático. Cuanto más inclinada es la pendiente, más rápido es el movimiento del agua. Esto justamente porque cuanto más inclinada es la pendiente, mayor es la diferencia de presión que hay, digamos, entre esos dos puntos.
Esta pendiente del nivel freático es conocida como gradiente hidráulico. También descubrió que la velocidad del flujo varía según la permeabilidad del sedimento. O sea que las aguas subterráneas fluyen con mayor velocidad a través de los sedimentos y con una mayor permeabilidad que a través de materiales pues menos permeables. Y este factor fue llamado conductividad hidráulica. Finalmente, este científico francés pudo determinar el volumen real del agua que fluye a través de los cuerpos rocosos pues, de almacenamiento de agua por medio de una fórmula que creó él mismo y que fue llamada en su honor la Ley de Darcy. Ahora, en cuanto a los manantiales, estos siempre han sido observados como agua que fluye libremente desde el terreno en todo tipo de climas en una cantidad aparentemente inagotable pero sin un origen obvio. Pero hoy en la actualidad sabemos que el origen de estos manantiales es el agua que procede de la zona de saturación, el agua subterránea, que también sabemos que tiene su origen en las precipitaciones. Cuando el nivel freático intersecta la superficie terrestre, se produce un flujo natural de salida de agua subterránea que se le denomina manantial o fuente. Y estos manantiales se forman cuando un acuicludo detiene la circulación descendente del agua subterránea y la obliga a moverse lateralmente. Cuando esta agua encuentre un estrato permeable, se va a formar un manantial. Sin embargo, otra situación que lleva también a la formación de un manantial es cuando un acuicludo se sitúa por encima del nivel freático principal, y conforme el agua se filtra hacia abajo, una porción de ella es interceptada por el acuicludo, y se crea una zona local de saturación y un nivel freático colgado que posteriormente esta agua atrapada va a buscar una salida lateral y se va a formar también un manantial. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las fuentes termales y los geysers, las cuales son también producidas justamente por aguas subterráneas. Entonces, bueno, las temperaturas de las minas y de los pozos petrolíferos normalmente se elevan cada vez que se aumenta la profundidad. Esto es una medida de 2 grados más o menos cada 100 metros. Es por esto que cuando el agua subterránea circula a grandes profundidades se calienta. Y si se eleva a la superficie, el agua puede emerger en forma de fuente termal. Con respecto a los geysers, pues podría empezar diciéndoles que la palabra geyser proviene de la palabra islandesa geisa, que significa salir a chorros. Estas fuentes termales que expulsan columnas de aguas con mucha fuerza en diversos intervalos y pues que son seguidas de una columna de vapor que hace un ruido bastante particular y alcanzan casi 30-60 metros hacia arriba. Son en realidad una reacción que sucede cuando el agua subterránea, que está relativamente fría, entra en las cámaras, en ese espacio que está abajo de la tierra, y se calienta gracias a la roca que está alrededor. En el fondo de estas cámaras, el agua está bajo una gran presión debido al peso del agua subyacente. Esta presión está evitando todo el tiempo que el agua hierva a la temperatura superficial normal de 100 grados. Y pues el calentamiento hace que el agua se expanda, con el resultado de que el agua se ve forzada a salir a la superficie. Y bueno, pues esa pérdida de agua reduce la presión que queda en la cámara, lo que reduce el punto de ebullición. Entonces, pues una porción del agua que hay en la profundidad dentro de la cámara se convierte rápidamente en vapor y ahí es donde entra en erupción el geyser. Después de la erupción, el agua subterránea fría vuelve a entrar en la cámara y el ciclo vuelve a empezar. Cabe aclarar que pues, estos geysers aparecen en donde existen extensas cámaras subterráneas dentro de las rocas ígneas calientes. Y bueno, pues cuando el agua subterránea de las fuentes termales y los geysers fluye hacia arriba en la superficie, el material en solución se suele precipitar produciendo una acumulación de roca sedimentaria química. Y bueno, el material pues, que queda depositado refleja habitualmente la composición química de la roca a través de la cual el agua circuló. Los geysers, además de contener sílice y carbonato cálcico disueltos, también contienen azufres en muchos casos, al igual que pues, las fuentes termales. Los pozos son ampliamente conocidos por ser el método más común para extraer agua subterránea. Son un agujero taladrado en una zona de saturación que funcionan como pequeños depósitos para los cuales migra el agua subterránea y puede ser posteriormente bombeada a la superficie.
Estos tienen un uso industrial, para la agricultura, para el abastecimiento de agua de las ciudades y de las casas rurales. Cuando se extrae agua de un pozo, el nivel freático alrededor del pozo se reduce. Este efecto, denominado descenso de nivel, disminuye al aumentar la distancia desde el pozo. El resultado de extraer agua es una depresión en el nivel freático de forma aproximadamente cónica, conocida como cono de depresión. Para la mayoría de los pozos domésticos más pequeños, el cono de depresión es despreciable. Sin embargo, cuando los pozos están siendo bombeados con mucha intensidad, la extracción de agua puede ser lo bastante grande como para crear un cono de depresión muy ancho y empinado, y esto puede reducir sustancialmente el nivel freático de un área y secar los pozos poco profundos de los alrededores. Cuando los materiales subsuperficiales son heterogéneos, la cantidad de agua que un pozo es capaz de proporcionar puede variar mucho en distancias cortas. Por ejemplo, cuando se perforan dos pozos próximos al mismo nivel y solo uno produce agua, puede deberse a la presencia de un nivel freático colgado debajo de uno de ellos. Y cuando se hace un pozo en rocas metamórficas o ígneas, que usualmente suelen ser poco permeables, debe asegurarse de que haya una buena red de fracturas para que se permita la producción del pozo. Otro tipo de pozos son los pozos artesianos, de los cuales les voy a hablar un poco en este momento. Primero, vemos que en los pozos comunes el agua no puede ascender por sí misma. Sin embargo, existen algunos pozos donde el agua sube y se derrama. Estos pozos son muy abundantes en la región de Artois, en Francia, y pues de ahí viene el nombre de pozos artesianos. Entonces, bueno, este nombre se aplica a cualquier situación donde el agua subterránea que está bajo presión asciende por encima del nivel del acuífero. Hay que saber pues que esto no indica siempre que haya una salida de flujo libre a la superficie. Para que exista un sistema artesiano tienen que cumplirse dos condiciones. La primera es que el agua debe estar confinada a un acuífero inclinado para que un extremo pueda recibir el agua. Y también debe haber acuícludos encima y debajo del acuífero para evitar que el agua se escape. Y bueno, pues cuando se pincha, digamos, esta capa, la presión que es creada por el peso del agua situada encima obliga al agua a elevarse hasta un nivel denominado piezométrico. Y pues si no hay fricción, el agua del pozo se va a elevar hasta el nivel del agua que está situada encima del acuífero. También existen fuentes artesianas. Y bueno, en este caso lo que sucede es que el agua subterránea alcanza la superficie elevándose a través de una fractura natural, en lugar de hacerlo a través de un agujero producido artificialmente, como sería el caso de los pozos artesianos. Y bueno, pues los sistemas artesianos actúan como conductos, transmitiendo a menudo el agua a grandes distancias desde áreas remotas de recarga hasta los puntos de descarga. Ahora hablemos un poco sobre los problemas relacionados con la extracción del agua subterránea. Uno de ellos es el tratamiento del agua subterránea como un recurso no renovable. Recordemos que muchos sistemas naturales tienden a establecer un estado de equilibrio y el sistema de aguas subterráneas no es una excepción. De hecho, la altura del nivel freático refleja un equilibrio entre la velocidad de infiltración y la velocidad de descarga y extracción. Desequilibrios a largo plazo pueden inducir una caída significativa del nivel freático si hay una reducción de la tasa de recarga debido a una sequía prolongada o a un aumento de la descarga o la extracción de las aguas subterráneas. Recordemos que las aguas subterráneas son un recurso renovable porque están continuamente siendo repuestas por el agua de lluvia y por el deshielo de la nieve. Sin embargo, en algunas regiones el agua subterránea ha sido y continúa siendo tratada como si fuese un recurso no renovable, sobreexplotándola, y cuando esto ocurre es porque el agua disponible para recargar el acuífero queda significativamente corta con respecto a la cantidad que se extrae. Otro problema es la subsidencia, y hace referencia a que hay terrenos que pueden llegar a hundirse cuando el agua también se bombea desde los pozos más rápidamente de lo que pueden ser reemplazadas por los procesos de recarga natural. Conforme se extrae el agua, la presión del agua desciende y el peso de la sobrecarga se transfiere al sedimento. La mayor presión compacta herméticamente los granos de sedimento y hace que eventualmente el terreno se hunda. Otro problema muy común de las zonas costeras es la contaminación salina, y es porque los recursos de aguas subterráneas constantemente son amenazadas por la intrusión del agua de mar. Recordemos que el agua dulce es menos densa que el agua salada, lo que le permite al agua dulce flotar sobre el agua salada, y forma un cuerpo lenticular grande que puede extenderse a profundidades considerables por debajo del nivel del mar.
Sin embargo, la profundidad del agua dulce por debajo del nivel del mar es unas 40 veces mayor que la elevación del nivel freático por encima del nivel del mar. Por lo tanto, cuando el bombeo excesivo hace descender el nivel freático una cierta cantidad, el fondo de la zona del agua dulce se va a elevar 40 veces esa cantidad. Y si continúa la extracción del agua dulce hasta acceder la recarga, va a llegar un momento en el que la elevación del agua salada va a ser lo suficiente como para ser también extraída por los pozos y contaminar el suministro de agua dulce. En zonas costeras que están urbanizadas, el hecho de que hay calles, edificaciones, asfalto sobre los suelos que lo que hacen es disminuir la capacidad de infiltración del agua a los suelos y lo que hace esto es descender la tasa de recarga natural de las aguas subterráneas. Algo que es interesante es que ciertos tipos de sistemas de aguas subterráneas tienen la capacidad de filtrar el agua y mecánicamente por el sedimento a través del cual el agua pasa, hace como las veces de un filtro y purifica el agua. Sin embargo, lo que sucede es que para que se haga esta purificación natural del agua, el acuífero debe ser de la composición correcta y esto no sucede siempre. Por ejemplo, hay acuíferos que son extremadamente permeables, como los de rocas cristalinas fracturadas, grava gruesa o caliza karstificada. Y pues estos tienen unas aperturas muy grandes y el agua subterránea contaminada puede recorrer grandes distancias antes de ser purificada. Lo que pasa en estos casos es que el agua fluye con mucha facilidad y se puede demorar muchísimo tiempo en ser purificado por este motivo. Por ejemplo, cuando un acuífero está compuesto de arena o arenisca permeable, a veces se puede purificar después de viajar, digamos, unos 12 metros más o menos, ya que los huecos de arena son lo bastante grandes como para permitir el movimiento del agua, pero este movimiento, por otro lado, pues es demasiado lento como para permitir un tiempo prolongado de purificación, o sea que es una purificación que pasa rápido y no es completa, digámosle así. Es importante recordar que la velocidad de circulación del agua subterránea aumenta conforme lo hace la inclinación de la pendiente del nivel freático. Entonces, pues esto puede producir problemas porque una velocidad de circulación que sea más rápida permite menos tiempo para la purificación del agua en el acuífero antes de ser bombeada a la superficie. Entonces, pues está ese lado positivo de que sí, de alguna forma las aguas subterráneas pueden purificarse por sí mismas, pero es algo que en ciertas zonas no va a suceder y en otras necesita mucho tiempo para lograr el proceso completo. También hay otras fuentes que amenazan la contaminación de las aguas subterráneas. Está la sal de carretera, los fertilizantes que se extienden por toda la superficie del terreno y los pesticidas. Y pues faltaría hablar también de los químicos, los materiales industriales de las tuberías, los tanques de almacenamiento, los depósitos, los estanques de retención. Pues son contaminantes que se clasifican como peligrosos, o sea, son inflamables, corrosivos, explosivos, tóxicos, pero en los vertederos estos contaminantes se amontonan y se expanden por el terreno. Y pues cuando el agua de la lluvia rebosa atrás de las basuras puede disolver una gran variedad de estos materiales orgánicos e inorgánicos. Y pues si este material alcanza el nivel freático, se mezcla con el agua subterránea y va a contaminar el suministro. Ya para finalizar, mencionar también el papel del agua subterránea para disolver la roca, y este es un principio clave para comprender la formación de las cavernas y las dolinas, ya que las rocas solubles, especialmente las rocas calizas, pueden ser erosionadas por aguas subterráneas ácidas. Entonces, para las cavernas de caliza, solamente en Estados Unidos se han descubierto unas 17.000 y con el pasar del tiempo se descubren más. Por ejemplo, el sistema de cuevas de Mamut es el más extenso del mundo, tiene más de 540 kilómetros de galerías interconectadas. La mayoría de estas cavernas se crean en el nivel freático o inmediatamente debajo de él, en la zona de saturación, y esto es porque el agua subterránea ácida sigue los planos de estratificación y conforme pasa el tiempo, el proceso de disolución va creando lentamente cavidades que aumentan de tamaño de manera gradual hasta convertirse en cavernas. Y el material disuelto por el agua subterránea acaba siendo descargado en las corrientes y transportado al océano. Ahora, estas cavernas tienen ciertas características que son muy particulares, que son las formaciones pétreas, y estos no son rasgos
erosivos, sino que son rasgos deposicionales que se crean por el goteo de agua a lo largo de grandes lapsos de tiempo. Estos depósitos se conocen como rocas de precipitación por goteo o son denominadas colectivamente como espeleotemas. Y los espeleotemas más familiares son las estalactitas. Estos colgantes en forma de carámbanos que cuelgan del techo de las grutas se forman ya que el agua se infiltra a través de las grietas que están situadas por encima. Y los otros espeleotemas que se forman en el suelo de la caverna y se acumulan en sentido ascendente son las estalagmitas. Con el tiempo suficiente, eventualmente una estalactita se puede juntar con una estalagmita y forma una estructura llamada columna. También, aparte, hay muchas zonas del mundo que tienen paisajes que en gran medida se han formado por la capacidad disolvente del agua subterránea y se dice que estas zonas tienen una topografía kárstica. Estas zonas kársticas típicas están compuestas por un terreno irregular interrumpido por muchas depresiones que se denominan dolinas. Estas depresiones tienen una profundidad que puede variar entre 1 a 50 metros de profundidad